meeting is being recorded. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta sexta sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2021 con el doctor Alberto González Pozo y con con este título tan rico titulado Arquitectura y Urbanismo desde Fronteras Dispersas. Cada día entendemos más el concepto de fronteras dispersas para el título de esta cátedra extraordinaria. Así que sin más preámbulo, darles la bienvenida a esta sexta sesión, siendo hoy 2 de febrero del 2021, Día de la Candelaria. Le dejamos la palabra al doctor Alberto González Pozo. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, director, mi estimado amigo Juan Ignacio del Cueto, doctor Juan Ignacio del Cueto. Pues vamos a comenzar esta sesión con un tema que está relacionado, un primer tema que está relacionado con el que sigue. Ahorita les explico por qué. Voy a empezar evocando mis primeras incursiones, investigando y divulgando los valores de diversos inmuebles históricos, labor que después extendí a los planos de conservación para centros históricos mexicanos. Eso ocurrió a partir de 1982, cuando recién había conocido en SAOP nuevos enfoques de planeación que yo adapté a este otro tipo de problemas. Desde luego, no a la investigación de inmuebles separados, pero sí para los centros históricos. En esa época, los posgrados, tanto en urbanismo como en restauración, todavía eran muy recientes en México, y yo carecía de esos preparación para enfrentar tareas de este tipo, ni como historiador de la arquitectura, ni como urbanista especializado en centros históricos. Mi único antecedente en estos temas era la creación de un curso optativo que di en la ahora Facultad de Arquitectura, antes Escuela Nacional de Arquitectura, sobre ciudades prehispánicas y coloniales en México, así se llamaba. Y este curso duró nada más entre 1967 y 1978, ya en la Ciudad Universitaria, en la Escuela Nacional de Arquitectura. Voy a hablar primero de una serie de monografías que hice en el curso de varios años, entre 1982 y probablemente hasta 88 fue la última, que me acercaron al tema de los monumentos históricos, es decir, de edificios importantes de valor histórico en centros históricos. Y a la derecha se ve una labor intermitente que hice en ellos, pero explicaría primero que a principios de 1982, mi amigo y colega Salvador Aceves, en la Dirección General de Sitios y Monumentos, que entonces estaba a cargo de Vicente Medel, me invitó a elaborar monografías sobre los antecedentes, la historia, el contexto urbano, la arquitectura misma y los objetos artísticos catalogados dentro de las iglesias en varias ciudades del Bajío, como León, Acámbaro, San Miguel de Allende, Celaya, Irapuato y otras. La idea era editar folletos con ese material para dárselos a los concurrentes a esos templos y hacerlos conscientes de su valor patrimonial. Pues eso me pareció más atractivo. Sin embargo, yo le dije que no, yo no me consideraba ningún historiador o experto en patrimonio cultural, no, realmente no era un campo en el que yo me hubiera ocupado especialmente como para cometer esa tarea. Y le mencioné los nombres de varios especialistas, pero él me convenció de que aceptar ese encargo con el argumento que ya no pude rebatir, que el trabajo de los historiadores es muy respetable, pero que ellos lo que querían era que la arquitectura histórica también fuese enfocada con la visión de un arquitecto. Y entonces con ese argumento pues me desarmó y dije, bueno, pues si es así, pues vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Y empecé. Debo admitir que era yo un novato en temas de historia de arquitectura. Pero más adelante
empecé a hacer esas monografías. Bueno, aquí a la derecha, y en un resumen de todo lo que hice. Hice un total de 126 monografías de este tipo, que eran textos cortos pues de unos 15, 20 páginas cada uno, de distintos casos en 8 poblaciones de Guanajuato, eran 23 casos, 6 poblaciones de Oaxaca, eran 35 casos, casi todas estas estaban en el Bajío, estas estaban en los valles centrales de Oaxaca. En Puebla nomás me dediqué a la ciudad de Puebla, que tiene 64 iglesias catalogadas. En total fueron 15 ciudades y 126 casos que estudié, edificio por edificio. Generalmente eran templos, porque es lo que más se valora y se toma en cuenta de toda la arquitectura virreinal y de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, inclusive principios del XX. Entonces, pues, hice todo eso y mucho de eso, pues, ahí quedó en los archivos de la dirección. Sin embargo, en 1900, poco más tarde, debe haber sido en 80 pues, ¿qué serían? 86 o 82, no me acuerdo, 83. Sergio Saldívar sustituyó a Vicente Medel al frente de la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y me pidió agregar a lo que ya teníamos sobre San Miguel de Allende los ejemplos de Atotonilco y de Dolores Hidalgo para una publicación en 1985 con motivo del 175 aniversario del inicio perdón, aquí está, creo que es de 1900, pues sí, el 175 aniversario del inicio de nuestra independencia, es correcto. Entonces fue en 75, perdón. El caso es que Israel Katzman contribuyó con la historia de la parroquia de San Miguel de Allende, y mi hijo Renato, que era todavía estudiante en la UNAM, junto con un grupo de compañeros suyos, como Pablo Picato, Leonardo López Luján y Carlos Brockman, elaboraron numerosas fichas de catálogo de los bienes artísticos que había en esos templos. Ellos les interesaba mucho la historia del arte y habían aprendido algo al respecto. Y me ayudaron a completarlos llamando a sus maestros, el doctor Gustavo Curiel y el maestro Rogelio Ruiz Gomar, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas, sobre los objetos, digamos, artísticos, que son retablos o esculturas o pinturas, los más importantes. La edición de 2 tomos, promovida por Cedesol, estuvo a cargo de Alejandro y Rogelio Gaitán, y la ilustraron buenísimas fotos de Agustín Estrada. Aquí muestro la portada de las monografías de 4 templos del patrimonio cultural en lo que habían sido la cuna de la independencia, San Miguel Allende, Atotonilco y Dolores Hidalgo. Y con ese inicio, pues fue muy buenos auspicios, porque eso se publicó. Entre esas monografías, para ver nada más lo que había en cada uno de estos casos, destaco la que hice sobre la parroquia de San Miguel de Allende, pues que por la parte de atrás, que no se ve porque está oculta por este enorme campanario neogótico que hizo un maestro albañil que se llamaba Seferino Gutiérrez, pues no se ve, pero es un templo colonial, muy bien en su interior, es barroco. Y había sido esta torre encomendada prácticamente en la fachada de la iglesia al maestro Seferino Gutiérrez el año de 1884, me parece, época en la que Antonio Gaudí comenzaba su elejode proyecto de la Sagrada Familia en Barcelona. Este ejemplo de San Miguel ha sido muy, muy criticado por algunos historiadores del arte aquí en México y por arquitectos también, mientras que el de Gaudí es elogiado casi unánimemente. Y en mi opinión, ambos casos fueron interpretaciones muy, muy personales de cada uno, de un maestro albañil y de un arquitecto preparado en toda forma, con estudios completos en España, en Barcelona, pues, y además muchísimo más grande, por supuesto, e importantísimo en la historia de la arquitectura.
y pues mucho más modesto, pero desde mi punto de vista, ambos deben ser juzgados con esa misma óptica. Fueron interpretaciones muy personales de dos gentes con preparaciones distintas. Otra cosa interesante de la parroquia de San Miguel Allende, esta es la parte que hizo Severino Gutiérrez, anda por aquí así, pero todo lo demás es la antigua iglesia barroca. Pero después ya a principios del siglo XIX, creo que es de 1805, antes de que estallara la independencia, le encargaron un oratorio, ¿no? ¿Cómo se llama? Un camarín, en la parte de atrás del altar de la parroquia. Esta es la planta con su transepto, su cúpula, aquí el presbiterio con su altar, y atrás hay un camarín de planta octagonal que casi nadie conoce, y es un espacio muy interesante porque se eleva mucho y en la parte de arriba remata en un anillo de ménsulas que después entre todas soportan un tambor ya de diámetro más reducido que el octágono y sobre ese se levanta una cúpula, que para mí es una proeza estructural que ya estaban haciendo los constructores del siglo XIX en México. Otros detalles que se me quedaron grabados de este trabajo están, desde luego, los de la parroquia de Dolores con su portada magnífica en estípite, lo mismo que la de San Francisco y San Miguel, y este santuario de Jesús Nazareno, que una de las particularidades que tiene, que me llamó mucho la atención, es un lugar tan impregnado de mística y de religión, que en vez de hacer ventanas pues normales, se les ocurrió hacer unas ventanas laterales de la nave de uno de los, porque son varias iglesias que hay allá adentro, varias capillas que hay allá adentro agrupadas, pero la principal, que da hacia la fachada, hacia la calle, tienen esta forma de cruz latina, vean ustedes, y bueno, pues fue para mí era signo de que la arquitectura a veces se presta para mandar este tipo de mensajes también, como es lo que sucede adentro ya de este templo. Después, ya en el segundo tomo solo muestro la portada, que trae una pintura colonial de buenísima factura, el retablo uno de los retablos interiores, un retablo barroco, estípite dorado, que seguramente conoció don Miguel Hidalgo, porque aquí oficiaba en esta parroquia. Y en Atotonilco hay una cantidad inmensa de pintura mural y muy interesante, muy interesante, toda con temas místicos, con temas ultrarreligiosos, pero bueno, pues era un lugar que en la época previa, en la época prehispánica, pues era un lugar de baño ritual. Ahí había una especie de aguas termales naturales que acudían los indígenas allí a bañarse, y para ellos era una ceremonia también de tipo religioso. Entonces se le quedó lo religioso, pero ya ligado más bien a la religión cristiana. Más tarde, ya en 1986, elaboré 27 monografías que, bueno, más bien ya había empezado a hacerlas en 1986 sobre templos del centro histórico de Oaxaca, para la misma dirección de sitios y monumentos de patrimonio cultural, a cargo de Sergio Saldívar, que por cierto, me enteré con tristeza de que falleció a principios, creo que de la semana pasada, y realmente le debo a él muchos de estos encargos. El caso es que con la ayuda de otro amigo, de Francisco Covarrubias, con quien ya había trabajado yo en la CEDU en los 80, pues él impulsó que se hiciera una publicación de esas monografías en forma de libro, y para las monografías había contado yo con el apoyo de Rosario Pizarro, Saúl Alcántara, Antonieta Sánchez y Pablo Columba, y las estupendas fotos de Luis Arias Ibarrondo, que es un diseñador industrial, maestro de esa especialidad en Aguamas, Capozalco. Más tarde, en 1990,
Javier Villalobos, que era director de proyectos en la propia Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, me pidió elaborar las monografías de 64 templos en el Centro Histórico de Puebla, con el mismo avión ya establecido, qué antecedentes, cuál era su contexto urbano, cómo era su arquitectura y qué bienes artísticos conservaba. Ese estudio no llegó a editarse, el de los 64 templos, pero sí mereció el premio Francisco de la Maza del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1994 a uno de los mejores proyectos de investigación en este campo. Lo importante de estos trabajos es que me sirvieron para prepararme para acometer más adelante, muy poco después, otra etapa en la que ya no estaba yo viendo edificios, sino estaba viendo conjuntos y ciudades históricas. Pero de aquí, de Oaxaca, rescato esta sistematización que hice sobre el enfoque arquitectónico que le iba yo a dar al texto, porque clasifiqué todos los templos, los 27 templos que había ahí en San Miguel de allí en Oaxaca, pero en el centro histórico de Oaxaca, según la tipología de sus naves. Entonces empezaba yo con templos de nave llana, nave con capillas colaterales, nave en forma de cruz latina, con capillas anexas, sin capillas, y desde luego la más importante, que está hasta abajo, que era la catedral, nomás que aquí me estorba mi propia barra de control. Permítame. Entonces, aquí abajo está la de la catedral. La siguiente tipología con la que yo hacía mis textos, pues yo me basaba en esto para después de esto hacer los comentarios pertinentes de los textos. Y aquí te clasificaba yo qué tipo de cubiertas tenían, si eran de cubierta plana, que son estas grises, si eran de cañón corrido, si eran de cañón con lunetos, si eran cúpulas, si eran bóvedas vaidas, que son las que se llaman bóvedas de pañuelo, etcétera, ¿no? Entonces, eso para mí era una gran ayuda para sistematizar el texto de aquí están enumerados cada uno de los templos, empezando, bueno, la catedral es el último porque es el más complejo, empezando por los más modestos, las más capillitas más sencillas, la capilla del Calvario, en fin, y luego ya los templos de monjas, de monjes, de parroquias, etcétera, ¿no? Y la última fue la tipología de las portadas. ¿Qué tipo de portadas existían? Sencillas, con escasos elementos decorativos, y las portadas con mayor presencia de elementos decorativos, que ya son o barrocos ricos, o barrocos estípitos, o barrocos balaustradas, que ahorita vamos a hablar de esos términos. Desde luego aquí tenemos pues, algunos de las más importantes, pero a mí me llamaba mucho la atención en el caso de Oaxaca, que con muy pocas excepciones, todas las torres de sus templos, inclusive los de catedral, eran chiquitas, son chiquitas, y las cúpulas rara vez reposaban sobre tambor. Así hay algunos que tienen tambor, pero muchos no, directamente sobre las pechinas se apoyaban las cúpulas, que además contaban con unos contrafuertes súper robustos, robustísimos, que le daban un aspecto muy masivo a estas iglesias. Y a mí me parecía, viéndolas, que todavía estaba ahí presente algo del espíritu piramidal de los antiguos edificios prehispánicos, porque vean ustedes estas cosas que van ascendiendo hacia las cúpulas con contrafuerzas. Y es que Oaxaca es una de las zonas más dañadas durante siglos por sismos. La historia de los sismos en Oaxaca y las destrucciones que causaron es inmensa. Y a pesar de eso, sigue conservando una riqueza verdaderamente sensacional. Este es el templo de San Agustín, este es el de la Soledad, y esta es una vista lateral de San Felipe Neri, que la tomé precisamente por esta tendencia a lo piramidal que resulta del manejo de sus contrafuertes y de sus cúpulas pequeñas, ¿no?
Ahora, lo que sí es cierto es que también Oaxaca es importante por la riqueza de muchos de sus relieves, lo cual nos habla de que tenía artesanos calificadísimos que eran capaces de hacer maravillas, tanto en el exterior, como este es un tablero en el templo de San Agustín, estos son unos nichos por el exterior de la fachada de San Felipe Neri, y este es también un altar en alguna de estas iglesias, creo que es también San Felipe Neri, pues de madera con estofado dorado, etcétera, esculturas, pinturas valiosísimas. Realmente es una riqueza lo que se guarda de objetos de arte, lo que se guarda en estos templos. Bueno, ya con esa preparación que tuve, que les acabo de explicar, entonces sí entré a la siguiente etapa, que es lo que nos va a llevar quizás la mayor parte de esta plática, que es la elaboración que hice de 7 planes de conservación de centros históricos en Oaxaca. El primero que voy a presentar es el Centro Histórico de Tlaxco, en Tlaxcala, que ese lo hice para la Dirección de Desarrollo Urbano de CEDUE con el apoyo del arquitecto Luis Sánchez de Carmona, asociado conmigo. El plan de conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí para la delegación CEDUE en San Luis Potosí con el arquitecto Marco Antonio Garfias. El plan de conservación del Centro Histórico de Tehuantepec, Oaxaca, para la Dirección General de Sitios y Monumentos. Me lo encargó directamente el arquitecto Javier Villalobos, que también ya falleció. El plan de conservación del Centro Histórico de San Miguel de Allende para el Centro INA, Guanajuato, que quedé muy satisfecho con su resultado. El programa de conservación de Real de 14, San Luis Potosí, que ese no era centro histórico, era toda la población, y eso fue para la delegación CEDUE en San Luis Potosí. El programa de conservación del Centro Histórico de Tampico, en Tamaulipas, para el Ayuntamiento de Tampico, y el programa de conservación del Centro Histórico de Izmiquilpan, Hidalgo, para el Ayuntamiento de esa localidad. En la primera me ayudó el arquitecto Luis Sánchez de Carmona y en la segunda el arquitecto Alfredo Acosta Rodríguez. Adicionalmente, elaboré otros diagnósticos y propuestas sintéticas de conservación para 3 localidades menores en el estado de Puebla y 2 en el estado de Morelos para el INA. Vamos a hablar primero sobre el caso de Tlaxco. Con mi asociado Luis Sánchez Carmona y la colaboración local de un ingeniero Caballero, cuyo nombre de pila he olvidado, y su hija, la hoy arquitecta Alejandra Caballero, destacamos la sobriedad de su patrimonio central, así como la modesta pero armónica arquitectura doméstica que conservaba en su periferia. Había que rescatar esos valores, evitar cruces por el centro, completar infraestructuras y evitar la expansión urbana, detener la expansión urbana hasta hacia bosques contiguos, que está ya en las estribaciones de la Sierra de Puebla. Fue en este caso donde comencé a peinar, a lo que yo llamo peinar la traza urbana, que era recorrerla totalmente de norte a sur y de oriente a poniente, o la orientación que tuviera. Todas las calles las recorría a pie, con una libretita, haciendo croquis, con mi cámara tomando fotos, conversando ocasionalmente con vecinos que se prestaban para ello, que se me acercaban para saber qué estaba haciendo. Y al regresar a mi oficina, vertía todo la información fresca en libretas de las que después ya sacaba lo necesario para desarrollar los componentes del plan que vamos a desarrollar en el plan. Lo que sigue ahorita para Tlaxco está muy defectuoso en cuanto a imágenes, pero pues desgraciadamente no me dio tiempo ya de mejorarlas. En la primera vemos aquí la situación regional. El centro histórico es este polígono que está aquí. Ese centro histórico lo había, sí lo había hecho el INA, pero casi por indicaciones o por interés del gobierno del estado de Tlaxcala, y me parece que fue la hoy senadora, bueno, Beatriz Paredes, que fue gobernadora, que impulsó esa labor. Y pues ya la población, desde luego, se estaba desbordando hacia las afueras, y estaba rodeado de esta zona que todavía había
pues algunas zonas boscosas o vestigios de ellas, ¿no? Entonces, porque también era una zona que ya se estaba erosionando. El centro histórico en realidad contenía muy pocos elementos, es esto, ¿no? Eran como 7 monumentos catalogados, desde luego la parroquia y algunas otras cosas, y alguna vivienda y una escuela, que ahorita vamos a mostrar. Pero bueno, eran de calidad más o menos, pues de buena calidad. Esta es una vista de la parroquia, que tiene elementos del siglo XVIII y del siglo XIX. Algunas de las casas aportaladas en el centro, ¿no? Con este tipo de característico de portales, y una vista de la uniformidad, digamos, de todo el contexto, con muchos, casi todas eran cubiertas planas, pero en las orillas, ahorita vamos a mostrar, empezaba otro tipo de cubiertas más interesantes, y al fondo se ve todavía partes de la Sierra de Puebla que tenía bosques, más para acá tenía más bosques, ¿no? Entonces, este es ya la escuela, que es uno de los pocos monumentos que se catalogó, y que, bueno, pues sí, era un edificio pues de principios del siglo XX, prácticamente de los años entre 10 y 20 probablemente. Hicieron una escuela pública, se hizo desde un principio como escuela pública, y pues está bien, bueno, entonces había que incluirlo para conservarlo, y entonces ya lo que se nos ocurrió es pues esta cuestión de limitar, pero también de diseñar algunos libramientos y algunas cosas para que no necesariamente, siempre nos encontramos con el problema de que todo el mundo quería atravesar por aquí para llegar a otro destino, por el mero centro, ¿no? Y en cuanto a la arquitectura ya habitacional, la arquitectura doméstica, aquí, por ejemplo, abajo tenemos, aquí sí se ve que son cerros de pura coníferas aquí, y por lo tanto había aserraderos en las orillas de la ciudad, y no me queda duda que de esos aserraderos y de esa explotación de la madera, salían estas hermosas cubiertas de tejamanil sobre muros de adobe que tenían muchas viviendas ya en estos barrios, ya en las afueras pues en las orillas de Tlaxco, ¿no? Y la otra cosa que yo muestro mucho a mis alumnos en las clases de arquitectura es que a veces la arquitectura siempre quiere expresar algo, aunque a veces elija un lenguaje que nos puede parecer inapropiado, lo que sea, y el mensaje puede parecer equivocado, pero bueno, pues es lo que la gente hace. Miren ustedes, este es un portal que aparentemente muestra unos arcos ahí, estas sí son columnas, estas son columnas de madera, ¿eh? Lo único que es de piedra es esta base, y estos son prácticamente troncos de madera muy bien labrados, pero aquí tiene, en vez de arcos con dovelas, lo único que tiene son como zapatas que se van ampliando aquí, y arriba tiene una rastra, es decir, una viga continua, que va soportando ya todas las otras vigas que van en el otro sentido. Y pues es un techo convencional, pero en forma de arco, ¿no? Son cosas que son sorpresas que nos depara a veces, pues un poco la ingenuidad de la propia arquitectura doméstica tradicional, que yo siempre digo, bueno, pues los carpinteros o los constructores que hicieron eso, pues, lo que querían era tener un arco y lo lograron, aunque fuera de madera. Entonces, bueno, pues ahí está el arco, ¿no? Bueno, después de mi experiencia en Tlaxco, de esa primera experiencia, empecé a pensar que mejor debía yo adaptar mejor la metodología de SUD que ya más o menos había aprendido para resolver mejor ese tipo de problemas, pero poniendo por enfrente y dándole mucho énfasis a la parte de los aspectos patrimoniales. Por lo tanto, el diagnóstico los hacía según los componentes de los planes de desarrollo urbano en modalidad de conservación, destacando los aspectos patrimoniales dentro de 2 perímetros definidos por el INAH, con cientos de monumentos históricos en su interior, que va a ser lo que vamos a ver en el siguiente caso,
la mayoría situadas en una zona central A y una minoría en los antiguos barrios indígenas de la zona central B, porque esto ya es para San Luis Potosí. Entonces, esto era la estructura clásica que seguíamos. Bueno, ¿quién pide el plan? ¿Quiénes participan? ¿Qué antecedentes históricos hay? Que hay que establecer la evolución histórica de cada asentamiento. Hay que analizar el medio natural, evaluando problemas y oportunidades de desarrollo, vinculados a los componentes del medio natural, especialmente si se trata de patrimonio. Y el medio natural también es patrimonio. Analizar el contexto socioeconómico y cultural, por supuesto, qué problemas y oportunidades tiene para la población, tiene la estructura económica y social y cultural imperante. Y entonces ya con eso pasamos a la estructura urbana, pues comenzando por la traza básica, el emplazamiento, y luego inmediatamente después dándole énfasis a, bueno, ¿cuál es el patrimonio que hay que defender? ¿En qué consiste? Y ya después el uso del suelo, la vivienda, la infraestructura, los riesgos de normalidad, la administración urbana. Y con eso terminamos un diagnóstico que después seguía otra etapa ya de propuestas de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, es más o menos una metodología que me sirvió bastante, porque entonces ya empecé a actuar de manera pues más organizada, ¿no? Con resultados más tangibles. En este caso del Distrito Histórico de San Luis Potosí, que es de 1986, estuve como asociado al arquitecto Marco Antonio Garfias, que era de ahí, de esa ciudad, y contamos con la asesoría del padre Rafael Montejano, que era historiador local. Yo siempre he tenido mucho respeto por los sabios locales, como se les suele decir a los historiadores locales, porque sí tienen muchas cosas que a veces no encontramos en los libros de historia. Y también nos ayudó, como parte de mi equipo, el arquitecto Francisco López, que ahora es digno director de Patrimonio Mundial en el INAH. San Luis Potosí había sido fundada en 1595 como San Luis Villa de Potosí, en alusión a otro enclave minero boliviano, porque hay una ciudad en Bolivia que se llama Potosí, justamente porque tiene un cerro que se llama Potosí, y ahí tenían uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo. Bueno, de metales preciosos en general. Pero en el caso de San Luis, que es mucho más chiquito, su centro de traza ortogonal, y aquí lo vemos, es un grupo de manzanitas cuadradas, es un mapita muy primitivo de fines del siglo XVI, que describe cómo era la ciudad. Aquí había un pantano, una especie de ciénega, y aquí el inicio de un barrio de tlaxcaltecas, aliados de los primeros colonos que vinieron a establecerse aquí, y por aquí pasaba un río, ¿no? Entonces, fue rodeado, pero eso fue al principio, pero después se fue rodeando de más barrios indígenas hasta que quedar totalmente rodeado de diversos barrios indígenas de distinto tipo, de distinta procedencia. Unos eran purépechas, otros eran otomíes, otros eran chichimecas, en fin, había de todo. Y desde luego estaban los tlaxcaltecas, ¿no? Y esto lo delimitaron como zona histórica, sobre todo Salvador Díaz Berrio, pero me parece que también aquí participó mi estimada amiga Olga Oribe, porque entonces mucho de esto lo trabajaban juntos, pero el caso es que estas delimitaciones las había hecho Díaz Berrio. Después, en el INAH fueron reduciendo, eliminaron esta parte y esta parte, y últimamente ya casi nomás toman en cuenta esta zona central para protegerla, pero bueno, nosotros sí abarcábamos todo, inclusive estas partes que ya se estaban desatendiendo. Y la otra cosa que hay que decir es que la vocación minera de esta ciudad está muy cercana al al Cerro de San Pedro, que está a unos kilómetros de distancia, pero el mineral que se extraía ahí se procesaba en haciendas de beneficio que ya quedaban en las orillas de la ciudad. O sea que aquí fueron saliendo alrededor
haciendas de beneficio, que son estos lotes grandes que se ven aquí, y estas que causaban, pero eran muy irregulares aquí, y eso causó una serie de trazas irregulares también que se reflejan aquí en porque esos empezaron a salir estas haciendas aquí, que eran esta curva de aquí, es esta curva de aquí. Entonces, además, pues la densidad de monumentos en el centro era mucho mayor, con menor densidad en los antiguos barrios, en estos de aquí. Otro rasgo importante era el patrimonio inmaterial expresado en antiguas procesiones religiosas que todavía se siguen llevando a cabo. Es la famosa procesión de las 7 casas, que visitaba exactamente 7 templos virreinales en Semana Santa, que visita todavía. Bueno, aquí están algunas imágenes de lo que conservaba. Esta es la catedral y el cabildo, ¿no? Esta es una de las parroquias, antiguas parroquias de Barrios de Indias, que es la parroquia de San Miguelito. Esta es la antigua Alhóndiga, que después se convirtió en mercado. La casa de moneda, porque aquí ya se podía acuñar la moneda que usando la plata de las haciendas de beneficio. Y el Teatro de la Paz, que es un teatro ya de la época porfiriana muy, muy elegante, muy bonito, en estilo neoclásico, y que tiene mucha actividad. Entonces, pues realmente es una ciudad muy, muy agradable. Su arquitectura doméstica es también interesante porque, desde luego, en el centro pues hay una combinación de épocas, estilos y cambios. Por ejemplo, en casas que son casi totalmente del siglo XVIII, aquí vemos una de ellas, otras que ya tienen elementos del siglo XIX aquí arriba, otras que tienen combinaciones de ambas cosas, y tienen ya más comercios, y esta que sí, de plano, es ya de principios del siglo XX, con comercios completamente aquí en la planta baja y oficinas en estos pisos más altos. Y sin embargo, todavía tratando de ajustarse o de integrarse a este tejido patrimonial del centro. Lo que sí es que la arquitectura ya contemporánea, digamos, sí, pues comenzó a poner también su huella y sí, sin mayor control, se levantó en mero centro de San Luis Potosí, a unos pasos de una de las plazas más importantes, que es la Plaza Fundadores. Aquí está un edificio muy, muy, muy interesante del siglo XVIII, XIX. Y aquí, pues, este hotel colonial de un arquitecto preparado en San Carlos, desde luego, y que, bueno, hizo lo mejor que pudo, un hotel moderno, pero pues realmente muy inadecuado en cuanto a su altura y en cuanto a la imagen que proyectaba para este centro. Mientras que, por otro lado, había sí bastantes carencias en términos de vivienda que sí había que atender en las periferias, porque el centro, digamos, pues ya casi eran puros edificios, ya está convirtiendo en arquitectura, sobre todo de tipo comercio y servicios. Tejido artesanal empezaba aquí alrededor, seguía para acá, y aquí ya se convertía en una especie de arquitectura más popular. Y aquí fuimos entresacando y sacando ejemplos, haciendo tipología siempre. La tipología es una manera de conceptualizar los distintos casos que puede haber de un mismo género, ¿no? Viviendas como esta, que estaba aquí, que eran con muchísimas habitaciones adentro, de un piso todas, pero con una sola entrada, que creo que era por aquí así, y ya se entraban nuestros grandes predios. O estas con predios irregulares, o estas con predios más pequeños, ¿no? O estas, ¿no? Y entonces, pues fuimos entresacando estos ejemplos para mostrar cómo estaban mezclados con el tejido de la ciudad, y sí, había algunas vecindades verdaderamente, pues, carentes totalmente de servicios y en estado, pues, ya muy ruinoso, ¿no? Lo mismo, el tipo de análisis que hacíamos, sí, nos parecía que era útil porque nos servía para entender qué había pasado con la historia de la ciudad. Es decir, aquí tenemos estas
partes oscuras, negras. Si ustedes ven, aquí es una traza ortogonal, que es la traza fundacional de San Luis Potosí. Aquí fue donde se fundó la ciudad, esta partecita aquí. Creció un poco hacia acá y otro poquito hacia acá, pero ya cuando empezó a crecer hacia todos lados, empezó a ocupar los antiguos terrenos de las haciendas de beneficio, que ya eran terrenos más grandes, ¿no? Y luego los antiguos barrios indígenas, pues los barrios indígenas, pues como eran barrios indígenas, ellos tenían sus huertas, es más, aquí se producía, aquí había vacas, había gallinas, había todo lo que se necesitaba para alimentar a la ciudad, y había hortalizas, y había muchas frutas, por lo tanto tenían predios grandes, así que entonces fue necesario abrirles calles para hacer manzanas más chicas a medida que fue creciendo la ciudad, pero adaptándose a la traza irregular que ya habían dejado las haciendas de beneficio y los tamaños de los lotes y las manzanas. Por eso este tipo de análisis de lotificación y de tamaño, tipologías de manzanas y de lotes y de traza, me parece que era muy interesante. Ya cuando terminamos nuestra propuesta, que ahorita desgraciadamente no encontré el material adecuado y además no tenemos tiempo de presentar todo, lo que sí fue la primera vez que hicimos fue entregarlo junto con un programa de ejecución de obras, de hacer cosas, ¿no? Había programas y subprogramas para, por ejemplo, este es el de vivienda, es nada más el de vivienda. Aquí está vivienda nada más. Y había otro para equipamiento, y otro para servicios, y otro para transporte y así, ¿no? Pero este era nomás el de vivienda. Y entonces allí veíamos las 5 zonas que existían, en dónde se iba a aplicar, qué se iba a hacer, si era un estudio, si era un proyecto, qué era, o si eran ya construcciones mismas, qué cantidad, con qué precio unitario, con qué costo. En junio de 87 más o menos qué andaría costando, y es su equivalencia en miles de veces salario mínimo. Entonces, para que era una época de inflación ya, y entonces no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente con el valor del peso. Decimos, bueno, pues ahorita vale tanto, pero si lo convertimos a veces salario mínimo, son tantas veces. Entonces ya poníamos, bueno, de lo que sea aquí, del total hay que hacer o el 100% o irlo haciendo mitad y mitad, o hacerlo primero, empezar por el 20, luego el 30 y terminar el 50%. Y aquí poníamos, bueno, y esto va a ser con cargo a qué, al presupuesto normal, al convenio único que hay entre la federación y los estados, o si se iba a buscar financiamiento del Instituto de Vivienda de San Luis Potosí, o de FONAPO, o cómo iba a ser, ¿no? O del ISSSTE, o del FOBI, y así íbamos planteando pues, cómo se podría hacer, y con el porcentaje de participación de cada una de estas entidades, ¿no? Entonces me parece que esto es justamente lo que las autoridades quieren para poder iniciar un trabajo. Y aquí tenemos ya el detalle, otro subprograma que es el de conservación del patrimonio, con las inversiones que había que hacer, primero de terminar bien el inventario y catalogación. Estos son estudios, y estos ya son acciones de conservación, restauración en templos y inmuebles federales, que aunque aparentemente se veían por fuera muy bien, siempre tenían cosas que completar, que hacer, o que por lo menos necesitaban mantenimiento, y entonces pues, había que incluirlos. Entonces aquí yo los incluí a todos, inclusive una antigua estación de ferrocarril que había ahí, que por ahí después, por acá la acabo de ver, pero ya no la veo. Aquí está. Reutilización de la nueva estación de ferrocarril. Era también un poco, ahorita lo vamos a ver. Este era el de, sigue aquí, el patrimonio cultural. Y bueno, ya no les mostré porque, bueno, pero sí, aquí es uno de los problemas. Sí, uno de los problemas de San Luis es que aquí pasaba, aquí hay una terminal ferroviaria importantísima que va hacia el norte, va de la Ciudad de México hacia el norte. Esta
Esta pasa por San Luis, pasa por Zacatecas, pasa por Monterrey, pasa por todos lados y llega hasta Ciudad Juárez o hasta El Paso, ¿no? Entonces, y por el otro lado, pues va a Querétaro. Entonces, esta era una estación importante y justamente había afectado uno de los antiguos barrios indígenas, que era el de San Cristóbal, que quedaba ya de este lado, lo poquito que quedó. Pero aquí quedaban edificios de la estación muy interesantes que son los que comentaba yo que había que rescatar también. Ya después, creo que fue en 88, me parece, entre 88 y 90, se hizo este estudio también para la elección de sitios y monumentos, más bien, en este caso, para la elección de sitios y monumentos, sobre un pueblo de fines del siglo XVI, adscrito al marquesado que Cortés obtuvo de la corona. Era un territorio que Cortés siempre andaba viendo qué más podía, cómo podía crecer su marquesado, y aunque después perdió mucho sus herederos, sobre todo perdieron muchos de estos beneficios que había obtenido Cortés. De todas maneras, lo importante es que Cortés llamó me parece que fueron aquí dominicos para atender esta población, y sí tiene un ex convento de Santo Domingo y su iglesia que sí requerían intervenciones para rescatarlos. Lo bordea una villa del ferrocarril transísmico, y contaba con un barrio que es del otro lado del río, río Tehuantepec que pasa por aquí. Desgraciadamente, la mayoría de las imágenes que conservo de este trabajo son muy deficientes, por lo que les pido una disculpa, pero pues no pude obtener otras, perdón. Aquí ven ustedes más o menos la arquitectura de los barrios exteriores. Era muy sencilla, pero con abundancia de tejados de poca pendiente, y ocasionalmente portales ocasionales que deben haber sido más numerosos en otras épocas. Aquí vemos los larguillos que hacíamos, fotografiando de frente todas las casas y luego poniendo las fotos, agrupándolas para hacer estos como larguillos fotográficos para ver, se ve la uniformidad, digamos, pues la gran simplicidad, y dentro de todo eso, un lenguaje sencillo y claro que le dice a cada quien dónde está. Y claro, en el centro sí había edificios más importantes. La entrada al convento de Santo Domingo es la única foto buena que rescaté, y esta otra que está tomada desde un balcón del Palacio Municipal hacia el centro de la ciudad, y una de las capillas de barrio que se ve al fondo. Como ya estábamos conscientes del potencial de crecimiento que tenía esta ciudad, que ahora lo tiene mucho más por la construcción, la renovación del ferrocarril transísmico, pues no sé si va a pasar por aquí, pero nosotros dejamos una serie de libramientos y una serie de sistemas para salvar lo más posible de la parte patrimonial que quedaba aquí, que de todas maneras, pues sí tenía que verse un poco afectada por el paso de estas vías. Perdón. Este otro caso es más interesante, y creo que ya afortunadamente, en los casos anteriores todavía los hice cuando no manejaba yo todavía una computadora, ni teníamos los programas de AutoCAD o después los otros programas que ha habido para representar el sistema de información geográfica, etcétera, que son sistemas digitales buenísimos, que realmente ayuda mucho para elaborar estas cosas y sobre todo para presentarlas con mucho más precisión. Y ya es uno de estos primeros productos. Este es el Centro Histórico de San Miguel de Allende, en Guanajuato, que es un plan de 1995, que me lo encargó el Centro INA Guanajuato, y aquí se incluyeron 2 perímetros, A y B, es decir, el INA había declarado dos perímetros para el núcleo histórico de la ciudad, que está aquí, que es el perímetro A, y estas extensiones que se ven aquí, que son el perímetro B, ¿no? Que es un poco más grande.
Desgraciadamente, yo tuve que agregar un perímetro C, que es este de aquí, de línea apuntada, y otro por aquí, porque aquí hay unos edificios importantes que se los olvidaron. Aquí hay una capilla, aquí hay el Instituto Allende, que es un edificio importantísimo. Están unos lavaderos que andan por aquí, está este otro ejemplo abandonado. Entonces, yo decía, bueno, pues esto está bien, esto es lo que dice Lina, pero el municipio puede y debe ocuparse de proteger también este es otro perímetro más, poquito más extenso, con algunos monumentos ya identificados. Aquí se ve los monumentos religiosos que están catalogados, los civiles, bueno, que son de tipo ya sea administrativo o comercial o de servicios actualmente, y los habitacionales también, pero son civiles en general, incluyen viviendas. Pero nosotros adicionalmente recorríamos con este tipo de, que yo le llamo peinado, de recorrer todas las calles en todos sentidos, pues yo iba viendo que estos otros edificios en amarillo, pues no es que fueran los grandes monumentos, ni se iba a hacer una gran monografía sobre ellos, pero como conjunto ayudaban, digamos, a dar al contexto urbano una imagen de armonía junto con las partes más valiosas. Y inclusive se habían perdido muchos más, pero bueno, esto es lo que quedaba entonces. Y entonces, a partir de aquí, ya en todos los demás centros históricos de los que me ocupé, pues ya fui incluyendo, sí, pero les faltó y les faltó y les faltó este otro, ¿no? Y sí, separábamos lo religioso porque en esa época pues estaba todo bajo el control del Estado mexicano, son inmuebles federales, por la época en que fueron construidos, siguen siendo inmuebles federales, mientras que los demás pues eran inmuebles civiles. Entonces, pues es un poco la idea. Lo que fuimos descubriendo es que hay una cosa muy importante. Por ejemplo, respecto a los momentos religiosos, los tres más importantes, tres de los más importantes, San Miguel de Allende, con excepción de San Francisco que queda por aquí, que ese no está pero estos tres, que además son altos, muy buenos, quedan justamente sobre el parteaguas. Esta línea roja no es ninguna calle, ninguna nada, sino es un parteaguas, es donde las pendientes se van hacia acá o hacia acá, porque es una loma, digamos, que va ascendiendo hasta estas estribaciones ya más empinadas. Y aquí, pues, había un arroyo aquí, el arroyo famoso de las Cachinches, o no sé cómo se llamaba, que queda por aquí, que pasa por aquí abajo, y que todavía hay un puente para cruzarlo. Entonces ya con eso, y con esos elementos y otros, desde luego, aquí no estoy presentando lo más sintético, pues ya podíamos preparar un plan de conservación de qué es lo que había que hacer, qué edificios había que mantener, cuáles había que rescatar urgentemente, estos de rojos que estaban ya muy mal, y algunos muy pequeñitos, pero igualmente importantes, y los otros, pues atenderlos y mantenerlos, etcétera. Que habían dejado fuera del perímetro, pues también había que atenderlo, y parcialmente también. Entonces, y bueno, aquí tenemos nuevamente, porque ya lo había estudiado en el libro que vimos, pues no solamente San Miguel, la parroquia y el convento de San Francisco, aquí tenemos la Concepción, que es otro de los edificios de San Miguel muy, muy importantes, y visto desde otra plaza, parte de San Francisco, pero viéndolo desde una plaza donde están otros edificios como San Felipe, Neri, etcétera, ¿no? Ya con eso ya podíamos preparar una propuesta de uso del suelo que a mí me parecía importante, porque no solamente considerábamos el uso del suelo dentro de las manzanas, sino también en los espacios comunes, como son las vialidades. Entonces, una de nuestras propuestas, por ejemplo, era que la parte central quedase rodeada de puras calles peatonales, que fuera accesible, pero por puras calles peatonales.
esta es la plaza principal, este es el templo de San Miguel Arcángel, el de San Francisco viene quedando por aquí. Entonces, todas estas calles, cerrarlas al tráfico. Y hace poco, un estimado amigo me invitó a visitar San Miguel y mi gran sorpresa fue que sí ya habían adoptado esta estrategia que durante muchos años pues no le hicieron caso. Y entonces sí, naturalmente había que hacer un sistema de vialidad pues, que rodeara el centro, ¿no? Para hacer accesible todos estos edificios pues de un circuito que le diera vuelta a esto, ¿no? Lo mismo, el problema de estas ciudades es que lo que antes había estado habitado casi en un 90% por viviendas, había estado ocupado por viviendas, se estaba convirtiendo muchas de esas viviendas en comercios, hoteles boutique, restaurantes o oficinas de gobierno, de bancos o de otra cosa, ¿no? Privadas. Y entonces, pues, ya la gente va abandonando estos centros y entonces pues, se va hacia las afueras. Y bueno, pues es un poco la idea de conservar. Dejamos preparado y lo entregamos al ayuntamiento que finalmente aprobó este plan, un reglamento para que ellos con ese reglamento pudieran administrar mejor las operaciones que se hacían en el centro. Por ejemplo, que sí autorizar, por ejemplo, si alguien quería hacer una mejora en su comercio, en su hotel, boutique, lo que sea, sí, pero siempre dejar una parte de estos edificios que fueran para vivienda, que no dejara de haber gente viviendo aquí, porque es muy triste ver los centros históricos abandonados en las noches, porque ya nadie vive más allí, ¿no? Entonces, y bueno, hay otros ejemplos que se pueden ver en otras partes del mundo donde sí ya se aplican este tipo de medidas, ¿no? Entonces, yo mismo de niño viví enfrente de la Alameda, rodeado de edificios históricos, pero y además con consultorios, con un edificio que era de consultorios, pero mi familia eran 5 departamentos. Nosotros ocupábamos uno en el último nivel y veíamos a la Alameda desde allí. Bueno, entonces me parece que es una cosa que se puede hacer, combinar vivienda con servicios, no abandonar la vivienda, y sí fortalecerla en los demás, y sí dotar de más áreas verdes, etcétera. Este es el caso del poblado histórico de Real de 14, que es dramático, sigue siendo dramático. Abajo vemos una foto de 1914, me parece, en donde se ve el poblado histórico del Real de 14. Espérenme, que me estorbe esta barra. Aquí lo vemos vivito, todos los edificios se ve que están con sus azoteas, las calles, se ve todo. Ahí está la parroquia, etcétera. Y aquí nuevamente está la parroquia y lo único que está habitado es esta parte aquí y todo lo que lo rodea aquí, todo esto está abandonado o en ruinas. Entonces es una ciudad hasta cierto punto fantasma, ¿no? Además tiene otras virtudes que ahorita vamos a ver, que es una de las ciudades más interesantes que me ha tocado analizar. Vamos a ver por qué. Miren, uno es su emplazamiento geológico, su emplazamiento natural. Vean ustedes las curvas de nivel que hay aquí en la sierra, porque esto está enclavado en la mitad de la sierra de 14. Es un espacio chiquito que quedó aquí. Aquí se va el cerro para un lado y aquí se va para otro lado, ¿no? Son 2 cerros, pero empinados. Aquí ven ustedes las curvas de nivel como son. Y la única parte donde las curvas de nivel más o menos permiten que haya algo parecido a una ciudad, aunque les he de decir que algunas de estas calles ya son casi de escaleras, no son para meter coches ahí, sino de subirlas casi como escaleras a pie, ¿no? Pero bueno, bueno, eso también lo hay en otras partes del mundo, pero pues aquí es lo que pasa con esto.
Y entonces fue el único lugar posible para hacer una ciudad, inclusive una extensión hacia acá, ¿no? Que es lo único que permitía era eso. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en una época muy remota, de millones de años, por la mecánica de placas, el movimiento de placas, etcétera, un geólogo de ahí mismo, de la Universidad de San Luis Potosí, muy destacado, el doctor Barbosa, estudió que por aquí hay dos enormes fallas aquí que habían subido aquí en una especie de pilar, él le llama un pilar a este espacio que queda entre las dos fallas. Y aquí justamente sí se podía hacer la ciudad, y ahí se hizo, ¿no? Entonces, es interesante ver estas cosas. Y la otra es que para llegar a la ciudad está tan difícil subir y bajar por estos cerros que se llega por un túnel que está, aquí lo vemos, un túnel de 1 kilómetro que es como pasar por ahí, por la máquina del tiempo, porque viene uno entra uno por un lado del túnel, y bueno, viene de la autopista, etcétera, y se acerca por ahí a los poblados, a otros poblados mineros, y se mete al túnel, y cuando sale del túnel y entra uno a la ciudad, parece que está en otro siglo ya, porque no hay muchos, bueno, no había en la época que yo estuve ahí, está casi deshabitada, estaba casi deshabitada. Y no hay muchos automóviles, eso sí, hay caballos y hay burros caminando por las calles. Entonces, bueno, estoy en el siglo XIX o qué, ¿no? Ahora, lo que sucede es que sí había, el INAH decretó este perímetro, ¿no? Que sí procuraba defenderlo, pero en realidad, vean ustedes, el estado de conservación era bueno, muy poquito, poquitas cosas grises, era lo que resulta gris, que casi no vemos nada gris. Disculpe, Regular, doctor, perdón por interrumpirlo, pero me comentan que no se está viendo la diapositiva de la que está hablando. ¿no? Perdón por la interrupción. Estamos viendo ahora las dos fotografías en blanco y negro y a color del poblado de Real de 14. Ah, caray. Tal vez falta pasar a la siguiente. Perdón por la interrupción. Pues dice, su función de compartir está en pausa. La tengo que reactivar. Nueva compartición. Sí, no, está compartiendo, pero tal vez la pausó involuntariamente. Ay, perdón. No sé si es necesario que te salgas y vuelvas a entrar o si se puede reactivar. Bueno, reanudar función de compartir. Así, reanudar función de compartir. Doctor, gracias. Ahí se ve. ¿Esto sí lo vieron? Sí, Ahora sí. Ya se ve las curvas de nivel aquí. Ajá. Sí, las curvas de El nivel son, relieve. y ahí se ve las fallas, ¿no? Sí, exacto. Y cómo el casco de la ciudad está aquí con una extensión hacia acá. Y entonces pues, es el único lugar donde era posible hacer una ciudad. Y eso, entre este punto y hay como 50 metros de diferencia, de altitud. Y de aquí para acá también se suben como 30, 40 metros. Cada curva a nivel son, creo que 5 metros, algo así. Entonces sí es bastante. Y el estado de conservación, pues sí es terrible, porque las partes buenas casi no se ven aquí. Las partes regulares son estas del centro, que son las únicas que están casi habitadas por aquí, las únicas que hay. Todo lo demás está mal conservado. Tiene techos todavía, pero está a punto de desaparecer. Ahorita vamos a ver una de ellas. Y todo lo que se ve aquí en moradito es ruinoso. Está ya prácticamente en ruinas aquí y aquí y aquí también, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vean ustedes. Bueno, esta es la parroquia que, bueno, evidentemente sí está más o menos bien conservada. La capilla de Guadalupe, bueno, por fuerita se ve bien, pero en fin. La presidencia municipal, que es chiquitita y muy sencilla, y algunas casas alrededor, pero empieza uno a ver alrededor, pues esta sí ya está como que necesita una pasadita general. Aquí vemos la Casa de Moneda, que es esta, que está muy cerca de la parroquia,
que pues, también fue una casa de acuñación. Y bueno, más o menos sí se hace conserva, pero vean ustedes estas casas contiguas, pues ya están, requieren una buena conservación ahorita. Hay puentes magníficos, es un puente de piedra precioso que hay ahí, que afortunadamente sí se ha conservado, que pasa cruza la barranca. Y esta es la salida del túnel de Ogarrio, que se le llama, que es lo que yo les digo que para mí es como el túnel del tiempo, porque sale uno después de 1 kilómetro de pasar por este túnel, entra uno a un espacio y entra uno a la ciudad, y dice uno ya, ¿qué cambié de siglo? Que no nomás cambié de ciudad, sino cambié de siglo. Y bueno, estas son las partes ya de las goteras de la ciudad, o de las haciendas de beneficio, son de haciendas de beneficio que rodeaban a la ciudad. Estas son también los márgenes de la ciudad. Aquí no se ve, pero hay muchos de esos edificios que ya están abandonados. Estos sí están habitados, pero hay muchos que ya están muy mal, están en ruinas, ¿no? Entonces sí es una ciudad que necesita muchas cosas y pues ojalá que se rescate buena parte de eso. Este otro ejemplo que es el Centro Histórico de Tampico. Aquí presento esta mancha gris que se ve aquí, es la delimitación original que había hecho el INAH con asesoría del gobierno municipal, que querían que se limitaran las acciones del INAH a lo más posible, nada más a esta parte. Pero analizando la parte central de la ciudad, pues yo detectaba todos estos otros monumentos, inclusive catalogados muchos, y otros que no están catalogados, pero que yo también los marcaba. Inclusive acá en esta parte había otros interesantes, ¿no? Por acá, por acá. Entonces yo lo que hice fue proponer una zona mucho más amplia de conservación, porque además está aquí la Laguna del Carpintero, que es un elemento, pues, más bien natural, aunque no es tan natural, sino que fue una zona que se fue inundando. Aquí hay otro brazo de río, este es el río Pánuco, por cierto, ¿eh? Este fue un puerto importante. Aquí está la antigua terminal marítima. Y luego aquí ya se sale rumbo al océano, al Golfo de México, pero que todavía queda varios kilómetros adelante. Entonces, aquí hay un canal que recorre esto y sale al río Pánuco, que es muy importante también y puede agregar mucha vida a la vida del centro histórico. El centro histórico tiene 2 plazas distintas, en realidad tiene 3 plazas en su historia. Una plaza aquí, que es la que estamos viendo, que es la plaza del puerto propiamente, rodeada de este tipo de edificaciones que tienen algunas de ellas elementos metálicos, de portales metálicos, con algo de influencia de Nueva Orleans, de la arquitectura del sur del Golfo de México en Estados Unidos, que influye de alguna manera aquí, porque Tampico fue un enclave de compañías petroleras norteamericanas. Inclusive hay algunos edificios aquí en el centro de 9 pisos que fueron anteriores a la torre de la, ¿cómo se llama? La que está, de la Nacional, que está ahí enfrente de Bellas Artes y esquina con Eje Central, que fue el primer edificio alto que tuvimos en la Ciudad de México. La Nacional. La Nacional. Bueno, hay aquí una torre que es 2 años anterior a eso, que es también como de 8 o 9 pisos tiene. Y es que hubo había una compañía americana, el Águila, que tenía aquí su edificio en el centro. Entonces, sí, había mucha inversión. Y aquí hay una serie de casas donde vivían muchos ingenieros de la refinería americana, digamos, de las que se expropiaron, estaban por aquí. Ciudad Madero está más para acá arriba, ya no está más lejos, ¿no? Bueno, el caso es que sí había antecedentes porque mi amigo Salvador Díaz Berrio había ya empezado a hacer una catalogación identificando los monumentos de esta zona, ampliando un poco la del centro, y ya había identificado qué edificios había y cómo había.
Yo lo que hice fue, edificio por edificio, lo marqué singularmente. Además, aquí yo siempre en mis planos, siempre procuro que el norte quede para arriba. Aquí está un poquito de ladito, pero es esta misma zona. Y aquí está el canal de la cortadura, que es el canal de aquí, o sea que lo que proponía Díaz Berrio anda más o menos por aquí. Sí, es más o menos lo mismo, pero yo procuré precisar un poquito mejor qué es lo que había, identificando no solamente edificios de tipo histórico. Quiero decir que la historia de Tampico es interesantísima, porque de hecho fue una de las primeras fundaciones de México independiente. Tampico se fundó, Tampico tenía un antecedente en un Tampico viejo que estaba del otro lado del río Pánuco, ahora en el estado de Veracruz, que pues era un pueblo nada más, muy cerca del río Pánuco. Pero cuando se consuma la independencia, pues los habitantes de Tampico Viejo aprovechan y dicen, bueno, pues ahora que ya somos independientes, vamos a fundar una nueva ciudad. Y se funda en 1824, fue una de las primeras fundaciones ya de México independiente, todavía con traza regular, con la plaza del puerto aquí, con la plaza mayor acá, y con un jardín más para acá, o sea que vienen como... Y luego ya después fue creciendo, hasta llenar todos estos márgenes, ¿no? Aquí está el antiguo puerto, estaba aquí. Esta es una terminal ferrocarrilera. Esta es la aduana, el edificio de la aduana del puerto. Y bueno, pues es una mezcla de usos del suelo bastante irregular. La catedral es un edificio de mediados del siglo XIX de buena factura, ya neoclásica, y es una de las torres más esbeltas que hay aquí en México, por eso la pongo. Y la aduana del puerto, pues es ya un edificio de arquitectura prácticamente industrial de principios del siglo XX. Y ya estos departamentos en el centro, edificios de departamentos ya de inicios del siglo XX, inclusive de los años 40, hay este edificio interesantísimo, Art Deco, y en las colonias petroleras hay algunas casas, pues grandes mansiones, probablemente de los principales dirigentes de las refinerías inglesas y americanas y holandesas que había aquí. Y entonces, pues todos trajeron sus propios estilos para sus casas. Esta está muy arruinada, pero le están tratando de conservarla con lonas, ¿no? En general, sí necesita muchas actividades, ¿no? Porque tiene 96 edificios de valor patrimonial catalogados, pero además hay otros 121 edificios fuera de esos perímetros que yo sí dije que pues, también había que conservarlos. Muchos de ellos, por ejemplo, vean ustedes, que se ve feíto, ¿no? En su época fue uno de los hoteles más importantes de Tampico. Aquí se grabaron escenas de una película muy famosa en los años 40, donde sale Humphrey Ward, que se llamaba El Tesoro de la Sierra Madre, que empiezan aquí a prepararse para ir a buscar el tesoro y lo hacen aquí en este hotel, se firma aquí, ¿no? En fin, es una ciudad interesante por muchas razones. Hay otros edificios poco mejor conservados. El problema es también, pues, lo que pasa siempre en los centros de este tipo, que hay anuncios por todas partes y cruzando la calle y interrumpiendo, pues, la calidad arquitectónica del edificio, etcétera, ¿no? Y sí, algunas partes que sí están o en ruinas o difíciles de conservar. Vean ustedes, este está en ruinas, este ya está desocupado, y estos pues están, por allá van. Este es una especie de vecindad colectiva, pero de madera, para trabajadores petroleros de la refinería,
que había ahí. Vivían muchas familias repartiéndose este espacio. Y digamos, los ingenieros de los trabajadores también de distintos niveles, los que podían hacían sus casas de madera también, o de lámina, algunos con lámina, otros con madera. Este es de madera, y la tienen todavía bien conservadas, pero con techos de zinc, ¿no? Este también es otra de ingenieros norteamericanos o mexicanos, ya no sé, pero que más o menos todavía se conserva bien. Para mí esto también es patrimonio histórico, porque forma parte de la historia ahora de nuestro país, y bueno, pues también hay que protegerlo. Entonces ya con esas cosas hacíamos un diagnóstico de lo que estaba pasando. Desde luego es un resumen. Y aquí vemos cómo funcionaba la vialidad, la principal. Aquí vemos todos los edificios catalogados que había. Este es lo que veíamos de este canal intraurbano en malas condiciones, imagen urbana heterogénea y contaminación visual por anuncios comerciales, edificaciones habitacionales deterioradas, zona de mercados. Estos mercados que hay aquí hay unos mercados que se hicieron en tiempos de Cárdenas y que están en muy mal estado, hay que conservar. Inmuebles abandonados y giros negros, aquí había área de tránsito lento y en general deterioro del patrimonio edificado en esta zona. Entonces, ya con eso proponíamos acciones concretas, empezando por la recuperación. Aquí hay una calle que se llamaba la calle Rivera, que era la orilla de la ciudad al principio, y entonces estaba toda aportalada, y entonces ahí decíamos recuperación de portales en la calle Rivera. Se llamaba Rivera no por Diego Rivera, sino porque era la ribera de la ciudad con el río Pánuco. Y luego la rehabilitación de estos mercados centrales, luego la reutilización de la estación de ferrocarril, la reutilización de la aduana fiscal como centro cultural, la rehabilitación de inmuebles patrimoniales, la recuperación de la imagen urbana de la calle Aduana, en fin, el hospital civil que estaba verdaderamente abandonado y que es fue de los primeros edificios funcionalistas en Tampico, y sí lo tenía catalogado, sí, el INBA, pues estaba materialmente en ruinas, ¿no? Entonces, inclusive en este caso, llegamos a proponer, había un portal que se estaba interrumpido, que venían aquí la serie de portales, y este terreno estaba con una tienda muy fea ahí, y entonces dijimos, bueno, pues esto se puede recuperar, de quién es este terreno, y este terreno aquí había un estacionamiento, y decimos, pues este estacionamiento se puede recuperar, pero se puede construir un estacionamiento de varios pisos que hace falta en el centro de Tampico, porque si no, ¿dónde se van a estacionar? Y entonces aquí proponíamos un estacionamiento, y aquí una cosa que combinara comercios en planta baja y con áreas comerciales, con tapancos, digamos, o viviendas también en la planta alta, ¿no? Y entonces, para lograr la continuidad de estos portales, porque estaba interrumpida. Pero además, se hicieron con los hijos un hijo de mi socio Luis Sánchez Carmona en este proyecto, nos hizo una corrida financiera. Él estaba estudiando ya como financiero, y nos hizo cómo iba a ser la inversión y cómo se podía recuperar si la mostramos al dueño, y no sé si finalmente lo hicieron o no. También tratamos como en el caso de San Luis, pues de especificar qué se podía hacer, qué había, quién lo debía hacer, qué costo iba a tener eso aproximado, etcétera, para que lo fueran tomando en cuenta y lo incluyeran en sus presupuestos. Es lo que más les interesa a las autoridades, que se les diga no solamente lo que hay que hacer o lo que se puede hacer, sino cuánto va a costar, ¿no? Y entonces, por lo menos, cuánto presupuesto deben reservar para ello, ¿no? Este es el caso del último centro histórico, que fue el caso de Ixmiquilpan. Ixmiquilpan
Es una pequeña ciudad histórica al norte del Valle del Mezquital, y había sido un enclave mexica, o sea, anteriormente estaba habitado por otomíes, pero pues los mexicas establecieron puntos de control en distintas partes del centro de México, y este era uno de ellos, antes de la conquista. Y en el siglo XVI, su convento, me parece que Agustino, no estoy ahorita seguro, si me equivoco, pues alguien me corregirá, se convirtió en centro de evangelización y paso obligado de la Ruta de la Plata, que seguía hacia los fondos mineros del virreinato. Todavía conserva el tranquilo paisaje contiguo del río Tula, que desgraciadamente hoy está muy contaminado por aguas negras de la capital mexicana. O sea, este río es hermosísimo porque está rodeado de zonas arboladas con sabinos, etcétera. En fin, es precioso las orillas del río, pero pues desgraciadamente hay ratos que no se puede estar aquí cerca porque está saliendo todo el agua del drenaje profundo por aquí, ¿no? Y este es un grabado del siglo XVIII, donde se ve cómo está entrando el camino, y aquí se ve el convento del XVI, y luego sigue para allá, y por allá se va hacia Querétaro, ¿no? Entonces, esto era más o menos el problema. El INAH ya había catalogado monumentos históricos ahí y definido un perímetro de protección en rojo, que es este que vemos aquí. Pero el municipio tenía otro suyo, que era en amarillo, que era este. Y entonces yo propuse una zona adicional de protección en naranja, previendo crecimientos futuros de zonas urbanas sin control alguno, es decir, que no fueran controlados, de intensidades y alturas de edificación, así como para desconcentrar algo del comercio y servicios que ya se estaba amenazando demoler o transformar abusivamente inmuebles de valor patrimonial. Otro factor importante era el paso de la autopista que se dirige hacia el norte del país con destino a Tamaulipas y a la frontera norte. Pasa por aquí, es esta que estoy marcando aquí, y por aquí llega una desviación que se va a una parte hacia Tasquillo y luego hacia Tamaulipas, etcétera, y otra que se va a Querétaro y ya sigue la Ruta de la Plata, tal como se conoce. Pero en realidad eran varias ramificaciones de esa Ruta de la Plata, porque también aquí cerca había minas, entre otras cosas. Bueno, aquí tenemos esta especie de qué estado de conservación que se encontraba, el poco patrimonio que le quedaba. Estos eran los casos más importantes o necesarios de atender. Bueno, estos eran los edificios religiosos que quedaban, eran capillitas. Aquí, este es el convento, ¿no? Esta es una capilla acá, otra acá, había otra chiquitita por acá y otra por acá. Entonces, y otra más aquí afuera, la del Calvario, pero ya no la incluí. Y la parte amarilla es donde se concentraba toda la arquitectura habitacional, aquí, y todo esto pues ya estaba prácticamente casi perdido, pero bueno. Ahora, a pesar de toda esta escasez de vestigios, la verdad es que este centro es importantísimo, porque dentro de esta iglesia de San Miguel de Arcángel, en las paredes de la iglesia, no en el interior del convento como sucede en otros conventos virreinales como Actopan u otros que se conocen, en donde hay adentro, en los claustros, etcétera, hay pintura mural. Pero aquí la pintura mural está recubriendo las paredes de la nave del templo y tiene unas escenas impresionantísimas que pues a la gente le explican que es la lucha del bien y del mal, pero que para mí es una interpretación, una especie de alegoría de la conquista de México, porque sí se ven caballos, se ven indígenas con caballeros águila, etcétera, alanceando enemigos, etcétera, y todo esto en una decoración manierista de este tipo de vegetal, ¿no? Que además
y los pintores aquí están usando tanto símbolos indígenas como símbolos europeos, porque este europeo, el manierismo es totalmente europeo, es un barroco europeo, donde están haciendo el barroco europeo, pero esta forma de representar las figuras, pues es la que vemos en los códices, ¿no? Y además la forma de algunas cosas que hacen aquí son típicamente indígenas. Entonces, a mí sí me impresionó, me impresionan mucho estos murales y creo que nada más por los puros murales esta podría estar en la lista del patrimonio mundial porque realmente es un testimonio único desde mi punto de vista de cómo veían los pintores indígenas del siglo XVI o cómo la reinterpretaban, no como la lucha entre el bien y el mal, que es lo que se les dice aquí a los feligreses, que es lo que representa eso, sino como una evocación de la conquista, ¿no? Bueno, aparte de esto que es el siglo XVI, está, por ejemplo, esta parroquia esta iglesia de Capilla del Carmen, uno de los barrios, que está muy desafocada, desgraciadamente no salió bien esta foto, pero ya está chueca además. Pero bueno, es un barroco abalaustrado, ¿no? Que es interesante, es típico, pero abalaustrado. A ver, entonces aquí. Y la arquitectura civil, bueno, pues son el Palacio Municipal, los portales de la plaza y desde luego muchas habitaciones, pues bastante uniforme, una arquitectura bastante uniforme, que sí requiere pues mucha atención para guardar, digamos, esta armonía y quitar anuncios excedentes, algunas instalaciones de luz, etcétera, ¿no? Pero sí tiene su encanto, ¿no? Era ya a la hora de hacer los propuestos, aquí sí ya veíamos con mucho más detalle qué es lo que se podía hacer. Estas letras indican tipos de acciones que hay que hacer según el tipo de daños que encontramos o de lo que se puede hacer. Son cosas muy específicas que vienen aquí detalladas, qué es lo que hay que hacer en cada caso. Y ya con eso se armaba un programa de inversión de las acciones que había que hacer en cada manzana, en cada barrio, etcétera, para orientar a las autoridades municipales. Aquí, toda esta parte de aquí, controlar la imagen urbana de la autopista, porque aquí se llena de talleres mecánicos, refaccionarios, todo eso, y realmente está uno pasando por un centro histórico importantísimo, por un convento del siglo XVI, y nadie se da cuenta porque lo que ve uno son puros talleres mecánicos y anuncios todos espectaculares y todo eso, y no ve nada más. Entonces, pues ahí sí hay que controlar un poco la imagen, porque esto baja hacia allá el terreno, ¿no? Y además sí lo acompañamos, aquí está el programa detallado nuevamente, pero con cantidades, ¿no? Para decir, bueno, ¿cuánto tienen que reservar para cada una de estas cosas, ¿no? Bueno, yo quisiera concluir con algunas reflexiones sobre lo que he expuesto hoy día. La primera es que la riqueza urbano-arquitectónica de la mayoría de los asentamientos en México, con un siglo más de existencia, aún espera que acabemos de conocerla. O sea, seguimos sin conocer bien México. Para así apreciarla mejor, conservar esa riqueza y difundirla, de modo que futuras generaciones puedan seguirla disfrutando como la hemos disfrutado nosotros. A pesar de que todavía hay muchos rezagos, yo lo admito, en las normas y en las propias autoridades responsables de preservar ese patrimonio del deterioro y la erosión que lo amenazan, siempre será mejor que esas instancias existan y no que desaparezcan. Hay mucha gente que se queja del INAH como si fuera el coco, pero lo que yo he podido observar en otros países, especialmente países latinoamericanos, que no cuentan con esas normas ni con esas autoridades, y veo lo que ya se ha destruido de su patrimonio, me confirma esta afirmación.
es mejor que existan y no que pues, se pueden mejorar, pero hay que también luchar por ello. Estoy convencido de que los restauradores del patrimonio, los planificadores urbanos y los arquitectos tenemos mucho que aprender, mucho que aportar y mucho que hacer, procurando que la arquitectura nueva, si es que pueda hacerse en esos centros, porque a veces los hay, porque hay terrenos baldíos, porque hay que mejorar cosas que son inadecuadas, pues lo que se puede hacer en esos centros sea tan buena y tan digna arquitectura como la que hemos heredado nosotros. ¿Qué es lo que hizo en su tiempo don Federico Mariscal, cuyo nombre lleva esta cátedra extraordinaria? A él le debemos, entre otras cosas, excelentes monografías sobre templos virreinales en el estado de Hidalgo, en una publicación que no muchos conocen, que se llama el Catálogo de Monumentos coloniales del estado de Hidalgo, de todos los monumentos de todo el estado de Hidalgo. Y bueno, no es que él lo haya hecho todo, pero sí los edificios más importantes. Él hizo las monografías describiendo qué valores y por qué son importantes esos ejemplos. Y también porque, igual que a mí, supo inculcar ese interés por nuestro patrimonio a sus alumnos, pero nunca dejó de tener a la arquitectura en el centro de su actividad profesional. Pues ese es un poco con lo que concluyo esta plática, y espero que si tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto estoy a sus órdenes para responderla. Muchas gracias. Sí. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor, doctor. Gracias. Ya. Ahí veo a mi prima María del Rocío Hernández, hola. Ahí veo también a Olga Oribe, a la maestra Elodia Gómez Maqueo. Y pues bien, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y quisiera ver si las quieren formular directamente, por favor. Maestra Olga Oribe, le damos la palabra. Ay, gracias. Iba a prender otra luz porque pues, me veo muy oscura, pero estaba Elodia primero, antes que yo, pero con mucho gusto. Lo hago rápido, Elodia. Hola, Elodia. Alberto, bueno, tú sabes que cuando tocas lo que tiene que ver con las delimitaciones de las zonas de monumentos, tocas algo muy cercano al corazón. Y bueno, sí es un hecho que se me hacía conocida la delimitación de San Luis Potosí, pues sí era la que hicimos nosotros, pero desgraciadamente de las 22 o 24, no me acuerdo cuántas zonas de monumentos que delimitamos durante los años 70, solo una, Puebla, fue declarada y sí se utilizó nuestra delimitación. Posteriormente, en los 80s, cuando se hicieron todas las demás delimitaciones, desgraciadamente recortaron de una manera bestial, creando lo que tú también llamaste en algún momento efecto frontera, ¿no? Esa rayita de un lado de la calle es protegido y del otro no. Entonces me dio mucho gusto ver que sí utilizaste en San Luis Potosí. Sin embargo, en el de San Miguel Allende, por ejemplo, que sí nos íbamos hasta los cerros, precisamente para proteger las vistas hacia los cerros y desde los cerros, no digamos Guanajuato y todo lo demás, pues desgraciadamente no fue bien visto por yo creo que sobre todo los legisladores, la parte legal del INAH y la parte legal de lo que entonces era la Secretaría de Educación, que sí les asustaba mucho todas las demandas privadas, ¿no?
pero lo que me queda muy claro es que tú te fuiste muchísimo más adentro con todas tus de estudios tanto de Tampico como mismo San Miguel, como Real de 14, que también nosotros nos fuimos hasta los cerros cuando hicimos la de Real de 14. Ese tipo de programas y ese tipo de manera de decir quién puede hacer tal programa y tal otro, pues como siempre, felicitaciones por este extraordinario trabajo que hiciste en las zonas de monumentos, Alberto. Pero sí te tengo una pregunta porque es algo que surgió apenas la semana pasada en un evento para Zacatecas, de unos investigadores que están hablando de que la calle, cuando se peatonaliza, es la muerte de un centro urbano, la muerte de un centro histórico. Y verdaderamente fue muy impresionante de qué manera estuvieron insistiendo que lo peor que le podía pasar a un centro histórico era peatonalizar, que el acceso para las personas de la tercera edad, si queremos que haya vivienda, que sí queremos, ¿cómo se hace si no puede acceder un vehículo hasta el lugar en donde está la casa? Entonces, me gustaría mucho que nos dieras tu opinión acerca de las calles, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo que hiciste en San Miguel Allende, por ejemplo, fue muy importante y bueno, nos consta en Veracruz. Gracias, Alberto. Gracias, Olga. Pues mira, realmente lo que vi ahora en San Miguel de Allende, lo mismo que en Veracruz, no es que haya muerto el centro histórico, al contrario, está más vivo que nunca. Y sigue llegando mucha más gente allí. Pero en cuanto a lo que dices de la persona de la tercera edad o los mismos residentes, ¿no? Pues puede haber, digamos, cierta flexibilidad para que los residentes, especialmente los impedidos de la tercera edad o lo que sea, bueno, pues si tienen la manera de guardar sus vehículos dentro de sus viviendas, bueno, pues sí que ellos puedan entrar. También tiene mucho que ver el tamaño de vehículos que se usan, ¿no? Claro. Entonces, en fin, y la velocidad con las que los conduces, ¿no? Entonces, sí hay ciudades en otras partes del mundo donde sí se puede hacer restricciones de entrar al centro histórico, pero con algunas salvedades para los que viven, para los que son residentes de allí y que les cuesta mucho trabajo llegar o lo que sea, y también para los para que sí pueda haber, puedan entrar camiones de servicio, de la basura, inclusive de pequeños negocios, yo he visto centros históricos en otras partes del mundo donde se estaciona en una plazuela un vehículo chiquito y pone a su venta frutas o verduras o lo que sea, pues nada más durante un ratito y se va y ya, no pasa nada. Pero bueno, no es una cosa enorme, ¿no? Pero no es la muerte del centro histórico, ¿verdad? No, para nada, no estoy de acuerdo. Sí. Gracias, Alberto. Felicidades. Gracias a ti, Olga, gracias a ti. Gracias, doctor González Pozo. Tenemos también una pregunta de la maestra Elodia Gómez Maqueo. Le cedemos la palabra. Pues, doctor González Pozo, como en ocasiones anteriores, nos ha hecho partícipe de los importantes trabajos que ha hecho para nuestro país. Por eso agradecemos muy cumplidamente su generosidad, pero al final estoy un poco triste, me siento un poco tristeza al ver la gran cantidad de edificios patrimoniales que debíamos de tratar de proteger y el escaso financiamiento que nuestro país le destina a este tipo de obras. Mi pregunta sería, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué debemos de gestionar
los mexicanos interesados en que se atiendan este tipo de cosas y que se le permita, pues no sé, al instituto, a quien se le deba de entregar el dinero para que se puedan restablecer muchos de esos edificios que ya prácticamente se están agotando, se están acabando. Dijo, es triste lo que pasa en Real de 14, pero pues vemos que es triste lo que pasa en Tampico, que es triste lo que pasa aquí y allá y acullá. Entonces, ¿qué podemos hacer los que estamos interesados en hacer unas cartas o hacer unas solicitudes o gestionar? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, esa es una, gracias, sí, gracias, maestra Gómez Maqueo. Sí, mire usted, realmente el problema principal para mí es cuando los centros históricos dejan de estar habitados, porque entonces si se les va la vida, se les van los intereses de sus habitantes, son los primeros que deben presionar para que se hagan o se hagan inversiones o se hagan cosas. Y en todo caso, asociarse o digamos, ligarse con emprendedores, con Con Slim. inversionistas, etcétera. No, por eso yo digo que siempre hay que hacerlo, pero por ejemplo, lo de que algo se vuelva, una vivienda antigua que está muy deteriorada, se vuelva ahora un comercio, un hotel, bueno, sí, pero no modifiques los espacios, conserva el edificio, y además procura dejar una o varias viviendas en la parte de atrás o en la parte de arriba, que siempre esté habitado. Y eso es importantísimo, porque si no hay gente que defienda al centro histórico como tal, como lugar habitable, ahí sí pienso que el centro está perdido. Muchísimas gracias, doctor González Pozo. Gracias. De nada. Gracias. Ahora cedemos la palabra al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes. Bueno, muchas gracias. Para comentar que nos sigues asombrando, hoy nos has mostrado otra faceta de esta actividad tuya y entendemos cada vez mejor el título de tu cátedra extraordinaria, Fronteras Difusas. Creo que esta labor que has hecho en la difusión y valoración de nuestro patrimonio ha sido fundamental. Bueno, citaste hoy y en sesiones pasadas a personajes que son fundamentales en ello, Salvador Aceves, Vicente Medel, bueno, el tristemente fallecido recientemente Sergio Saldívar, Javier Villalobos, Carlos Flores Marini, tantos más, a los que les debemos muchísimo. Y creo que, bueno, la valoración está, y lo que falta es precisamente lo que acaba de decir Elodia, la posibilidad de actuar, ¿no? Esa cuentagotas, sabemos que son tantísimos, bueno, tú te referiste a las 126 monografías que hiciste sobre monumentos históricos y estos 7 fantásticos estudios sobre centros históricos en 6 distintos estados de la República, Tlaxcala, San Luis Potosí, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas o Hidalgo. Y es impresionante pues ver esa labor y además pues qué bella manera de conocer a fondo el país, ¿no? Haciendo este tipo de estudios. Creo que en eso también, gracias a tu inquietud, pues has sido de alguna manera, afortunado, ¿no? Porque has podido andar por tantas regiones de este maravilloso país. Entonces, pues nada, más que pregunta era volver a comentar y sí, a lo mejor hacer referencia porque mostraste muy brevemente a aquellos jóvenes amigos de Renato que por ahí andan como Pablo Picato o Leonardo López Luján, ¿no? Pablo Picato, que lleva muchos años como profesor titular en la Universidad de Columbia y que incluso fue, no sé si sigue siéndolo, pero fue el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y desde luego Leonardo López Luján, el hijo también del tristemente fallecido recientemente y queridísimo Alfredo López Austin, Alfredo López Austin, que pues nos dejó otro hueco enorme, bueno, y unas enseñanzas fantásticas. Y bueno, Leonardo es actualmente
el director del proyecto Templo Mayor, ¿no? En sustitución de su maestro Eduardo Matos Moctezuma. Entonces, pues volver a agradecerte nada más. O sea, yo sigo boquiabierto y bueno, todavía nos quedan 4 sesiones y una visita que esperamos seguir disfrutando. Muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Gracias. Bueno. Tenemos una pregunta más de la maestra Olga Oribe. Maestra, nos da tiempo todavía. Muchas gracias, perdón por insistir con esto que dijo Elodia, Alberto. Creo que lo hemos comentado y dicho muchas veces y no se ha concretado. El gobierno no puede, el INAH, con lo que tiene en las manos, le es absolutamente imposible apoyar la restauración o el mejoramiento. Necesitamos manos privadas, ¿no? Y sí, los SLIM o los Harpeluz que puedan ayudar, pero también un banco especializado, un banco de la restauración. Eso existe en los sectores salvaguardados en Francia, existe en España, existe en Italia, bancos especializados a tasas muy recortadas, por supuesto, y con beneficios de predial, beneficios de toda una serie de elementos, digamos, fiscales, que se les puede dar a esos edificios, a esos dueños propietarios de edificios. En esta reunión de la semana pasada hablaban de muchos intestados. Sí, me han tocado muchos. Hay muchos edificios en Zacatecas, en diferentes ciudades de Zacatecas mismo, pero en Guanajuato, de edificios de intestados. Y entonces sí es un problema porque se van destruyendo y se van cayendo y no hay nadie que los pueda mejorar. Pero yo creo que eso es parte de nuestro esfuerzo, que debiéramos trabajar hacia eso, hacia acompañar, proteger, defender a aquellos propietarios que quieren conservar sus edificios históricos de una manera que no sea tan onerosa. No puede ni el gobierno ni los particulares solitos irse. Y bueno, ahí tenemos el Poliforum Siqueiros, ¿no? Por ejemplo. A ver. Sí, a ver, Alberto. Tienes razón, Olga, pero mira, perdona que te interrumpa, pero la verdad es lo siguiente, que por eso yo decía la sesión pasada que, o no sé si, no, creo que te lo dije a ti alguna vez, que yo admiraba mucho la labor del también fallecido Agustín Salgado, porque él lograba con la misma gente, es decir, por eso para mí es más importante que la gente esté interesada en conservar su patrimonio y que pueda, en la medida de lo posible, hacer algo por él. Mira, yo no hubiera podido construir las iglesias que hice, aunque me haya tardado 20 o 25 años en terminarlas, si no hubiera sido porque la gente quería esos espacios y estaba dispuesta a costearlas, aunque sea de poquitos en poquitos. Bueno, con el mismo carácter, con ese mismo enfoque trabajaba Agustín Salgado, porque él iba a los pueblos, hablaba con los machos albañiles, le enseñaban los problemas que tenía de que su iglesia o lo que sea, no tenían recursos, su dirección no tenía recursos para atenderlos a todos, como tú dices, y entonces lo más que podía hacer era apoyarlos con algunos estudios, con algunas cosas, y con visitas personales para decirles los que tenían que hacer. Y yo llegué a ver cosas que ya estaban bastante avanzadas, y sí, claro que se puede, pero sí es importante, por eso digo que los centros históricos deben estar siempre habitados, porque si no hay gente que no va a haber gente que los defienda. Por eso es la importancia de no dejar que se vayan las habitaciones del centro. Ese es quizá el argumento principal que yo te puedo dar. Y ya después vienen todos los instrumentos financieros que yo también he recomendado, ¿no? Sí.
Sí, o sea, es la gente la que tiene que defenderlo. Así es. Tenemos que hacerlos que se adueñen de su patrimonio para quererlo proteger. Sí, sí, totalmente. Gracias. Sí, Alberto. Bien, Bueno. me parece que no hay más preguntas, por lo tanto, cedo nuevamente el micrófono al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes para el cierre de la sesión. Gracias, doctor González Pozo. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias. No nos queda más que, bueno, nos quedan todavía 4 sesiones. La 7ª será el próximo miércoles, 9 de febrero. El tema, bueno, el tema que nos toca la próxima semana es docencia e investigación universitaria desde 1958, experiencias en misiones internacionales en Irán, Bolivia, Panamá y Cuba. Hablando de moverse, yo antes hablé de moverse por el país, aquí ya estamos hablando de moverse por el mundo. Así que nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas tardes todas y todos. Buenas noches ya. Saludos. Buenas noches. Buenas noches a todos.